Hola, gracias por la bendición, el privilegio, el favor, el honor de permitirme entrar a tu hogar en este tu programa Hablemos de tu dolor. Como todas las semanas, dándole gracias a Dios por la bendición y este privilegio que me da y con el único propósito de traer información sobre condiciones patológicas que muchas veces son tratadas y a veces el paciente continúa con condiciones extremadamente dolorosas, aun cuando se le está dando tratamiento. Este programa va a ser un programa de 1 hora. Vamos a estar hablando en la próxima sección con un paciente, Juan Mercado, él es de Vieques. Este paciente venía sufriendo por alrededor de 7 meses de una condición a nivel cervical que lo llegó al punto de incapacitarlo. Y él, como único proveedor de su casa, pues pasó por un sinfín de situaciones neuroemocionales causadas por este mismo dolor. Pero vamos a dejar que él sea quien dé el testimonio. Y en esta primera sección lo que vamos a hacer es que vamos a explicar muchas de las condiciones que provoca cuando hay una lesión al nivel de la lesión que tenía este distinguido paciente, Juan Mercado. Siempre comenzamos explicando la parte neurofisiológica. Decimos que el cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica, pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal y de aquí salen toda esta cablería eléctrica que vemos aquí, que nosotros le llamamos nervios, que llevan corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. También hemos explicado que si usted observa esto detenidamente, parece mucho a la caja fusible que tenemos en las casas, ¿verdad? Y la corriente sale de aquí a esta cadena ganglionar, de donde salen cables positivos, que le llamamos el sistema simpático, que va hacia la periferia, y de la periferia viene al cerebro cables negativos que le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, correcto, entra positivo, sale negativo. En el ser humano tenemos exactamente lo mismo. Mantenemos el principio de lo que es la física del sistema del ciclo eléctrico. En el tema que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando de lesiones cervicales, específicamente el tipo de lesión que provoca que incapacite a una persona al punto de llevarlo a un estado depresivo. En el caso que vamos a ver en la próxima sección, él va a estar explicando todo lo que él pasó, pero nos vamos a concentrar en el día de hoy en esta área que está aquí. Resulta, si pasamos a la primera gráfica, vemos lo siguiente. Ahí tenemos lo que es el cuello. Está viendo una vena, una arteria al lado, las cosas amarillas, las pistas amarillas que usted ve, son los nervios, están los músculos. Y esa área, cuando se lastima, si pasamos acá a nuestra gráfica, provoca lo siguiente, provoca que estos ganglios que están aquí sean lastimados, ya bien sea porque ocurrió algún trauma directo, o hubo un proceso infeccioso en esa área, o hubo mucha tensión emocional, o un problema de inmovilización. Esto provocó que esa área acumulara corriente, se hinchara, acumulara corriente, y esa corriente provocara que llevara una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones o áreas linfáticas o áreas endocrinológicas a las cuales esos nervios son responsables de estimular. En el caso de que vamos a estar dialogando próximamente, hubo una lesión a nivel de C4, C5 y C6. Esa lesión comenzó lentamente, luego se fue degenerando. Él, como va a explicar próximamente, él fue a donde un especialista, un quiropráctico, quien le ajustó. Los quiroprácticos son excelentes
médicos que ayudan en la parte mecánica de la columna vertebral, ajustándola, relocalizando la vértebra, pero la parte neurofisiológica se quedó ahí lastimada. ¿Por qué? Porque para poder llegar a ese lugar hay que aplicar la terapia electroneuromedular para desbloquear el área. El compañero quiropráctico es muy bueno, ajusta, hay una relajación en esa área, pero hasta que esa área no se le vuelva a crear el ciclo eléctrico, esa área no va a responder. ¿Qué sucede? Cuando estas lesiones ocurren aquí, a este nivel, y la corriente que sale del cerebro llega aquí, parte de la corriente regresa al cerebro por el exceso de acúmulo de corriente, provocando entonces dolores de cabeza, mareo, vértigo. Puede producir depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales, problemas paranasales, problemas en los oídos, en la garganta, en la tiroides. Puede aumentar como disminuir la presión arterial, puede crear problemas de insomnio, puede crear problemas de que se le olviden las cosas con facilidad sin tener que padecer de Alzheimer, puede crear problemas de falta de concentración, bipolaridad, ataques de pánico. Algunas personas desarrollan ataques epilépticos y o movimiento involuntario como el Parkinson, sin ser epilépticos. Y es porque esa concentración de corriente evita que cuando la corriente sale a la periferia, cuando viene de regreso, al encontrarse con ese bloqueo, acumula la corriente ahí y es lo que entonces viene a producir extremado dolor y problemas a nivel de hombros, como puede ver acá. Empieza a sentir problemas a nivel de las raíces y de las ramas, provocando entonces que la persona empieza a desarrollar dolor, opresión, ardor o pesadez en el cuello, con pesadez, cansancio, adormecimiento, corriente, calentón en los hombros, con posible cansancio, fatiga, debilidad, adormecimiento, pérdida de fuerza, problemas vasculares, sensación de corriente en las extremidades superiores, con posibles dolores en los hombros, en los codos, en las muñecas y en las manos. La persona se le hace hasta difícil poder abrir y cerrar sus manos. Pero lamentablemente, cuando no se trata la raíz del problema, pues comienzan a dársele tratamientos donde van a provocar que el paciente comience a desarrollar otras patologías, porque como se concentran en la periferia, en la sintomatología periferal, no se va a la raíz del problema, provoca entonces que esa persona comience entonces a desarrollar otras patologías, como son problemas de arritmias cardíacas, porque sigue bajando, sigue bajando la lesión, empieza a desarrollar arritmias cardíacas, problemas respiratorios. Es el tipo de paciente que empieza a complicarse la situación, empieza a crear espasmos en los hombros, espasmos en la espalda, a veces siente dolor en el pecho, empieza a tener problemas respiratorios, necesita respirar bien hondo para sentir que el aire le llega a la base del pulmón. Todo esto usted lo va a escuchar en el invitado que tenemos en el día de hoy, porque todo esto lo pasó. Y las pacientes que han pasado por nuestra oficina dicen exactamente lo mismo. O sea, ellos empiezan a desarrollar un problema que se va complicando. Entonces, ellos acuden a sus médicos y los compañeros médicos van tratándole la sintomatología, pero como no están entrenados en terapia electroneuromedular, pues no pueden ir a la raíz del problema. Y ahí es donde tenemos que enfatizar lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si vamos directamente a la raíz del problema, y la raíz de todos estos problemas es precisamente a nivel de la cadena ganglionar de esas áreas, en ese momento se pueden evitar otras complicaciones, como por ejemplo, una persona que viene a la oficina, que va, como estuvimos hablando en los programas anteriores, empieza a tener problemas en las manos, le dicen, usted tiene un síndrome de túnel carpal, ustedes empiezan a tratarlo con el síndrome de túnel carpal, pero nunca le resolvieron el problema, la situación a nivel cervical, que se encuentra a nivel de la cervical 5 y la cervical 6. Nosotros le llamamos el ganglio estrellado, que es este ganglio que está aquí, si le damos un close-up acá, y cuando ese ganglio se lastima la mitad
del cuerpo, o sea, donde ese ganglio es responsable de mantener funcionando. Y este paciente, cuando empieza a manifestar otras complicaciones, empiezan a darle otros medicamentos y cuando viene a abrir los ojos, tenemos un paciente que es altamente medicamentado, con la cantidad de medicamentos que se le proveen, él se los toma todos como él simplemente sigue la ordenanza del compañero médico, no se le controlan la cantidad de medicamentos que está utilizando, se los toma todos a la vez y cuando ven los ojos tenemos un paciente altamente intoxicado por medicamentos que han desarrollado problemas gástricos, problemas dérmicos, etcétera. ¿Por qué? Por la cantidad de medicamentos que está utilizando para resolver un problema que se pudo haber resuelto si se le aplica terapia electroneuromedular o terapia neural. Si pasamos a la próxima gráfica, vamos a ver lo siguiente. Usted puede ver aquí, es lo que estamos hablando, ese es el plexo cervical y el plexo cervicobraquial. Ahí tenemos esa flecha que usted está viendo, nos indican las diferentes ramas. Pasamos a la próxima gráfica. Y ahí tenemos más separado las primeras vértebras. La gráfica anterior está hablando a partir de la vértebra cervical 5 hacia abajo y este es de la cervical 1 hacia la 4, la próxima. Y aquí podemos ver toda esa parte muscular, toda esa rama linfática. Ahí tenemos la arteria, tenemos la vena. Toda esa área se afecta cuando hay un problema de conductividad eléctrica. En otras palabras, si usted si vino aquí donde yo estoy, usted tiene una estufa eléctrica, la estufa eléctrica mientras está apagada realmente está prendida porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible. En el momento que usted la prende, usted crea un bloqueo, ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. Dependiendo a la intensidad que usted le aplique, si es leve, moderado o alta, pues va a ser la cantidad de calor que va a recibir en la hornilla. En el ser humano pasa lo mismo. En el momento en que está esa lesión, dependiendo de cuán severa sea la lesión, es la cantidad de incapacidad que va a crear en esa zona. Y cuando, en este caso que vamos a ver próximamente, vimos que en él se creó una lesión en esta área que está aquí. Si le damos un close-up acá, en esta área que está aquí, vemos que él empezó a sentir dolor en la parte posterior del cuello y luego lo primero que le atacó fue ¿qué? La cabeza. Luego de la cabeza pasó a los hombros y en los hombros pasó luego a las manos, se le adormecían las manos y como él dice, luego fue bajando al punto que sintió dificultad para respirar, problemas de arritmia cardíaca, provocando entonces que a nivel de mitad de espalda sintiera corriente, que sintiera dolor. Y esa corriente fue ya cuando llegó a ese punto, en eso se entera de nuestra oficina y sacó una cita para ser evaluado y en el estudio que se le hizo en la oficina descubrimos que el problema se encontraba a nivel de C4, C5, C6. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.